Hola. Hola. Bienvenidos al Escarabajo de Oro de la Escuela de Filosofía y Psicología Aztlán. Hoy les traemos la historia de una mujer misteriosa, como parte de la historia oculta de la humanidad. La vida de la gran Juana de Arco. Vamos a contarles acerca de su historia y cómo ella se convirtió en su momento y para el resto de la posteridad como una gran referente y un ejemplo de lo que es una heroína y un héroe. Es una gran referente tanto para mujeres como para hombres acerca de lo que es luchar por los ideales, luchar por lo que uno considera lo verdadero, oponerse a todas las dificultades y todos los poderes en contra, y alguien que logró sus objetivos y que también tuvo, un final que ahora te vamos a contar, donde ella siguió siempre adelante y no se rindió ante ninguna de las dificultades. Bueno, hablamos de mujer, pero tuvo una muy corta vida. Su vida no se extiende más allá de 2 décadas, que esto también lo que hace extraordinario el fenómeno Juana de Arco. En 2 décadas, en 20 años de vida, realizó lo que a muchos nos lleva 80, 90 o quizás no lo alcancemos a vivir en el término de una vida. Interesante también, importante esto, la época que le toca vivir a Juana de Arco como mujer. Tengamos en cuenta que estamos hablando de en pleno vigor del patriarcado, del dominio del patriarcado, donde las mujeres, 1300, 1400, que es cuando a ella le toca vivir, estaban en segundo plano, tercero o cuarto plano. Esto era producto de una cultura donde lo femenino era considerado pecaminoso, malo, negativo. Tengan en cuenta que había para todo esto un fundamento teológico en su momento y político que hacía que las mujeres fuesen de un punto las que encarnaban la tentación de Satanás hacia los hombres. Entonces, Juana de Arco doble mérito tiene también en este momento que le toca vivir. Vamos a ir contando este video que te hacemos como parte de la historia oculta de la humanidad. Va a tener un análisis de la perspectiva de la psicología de lo inconsciente colectivo y arquetipos de Carl Gustav Jung. Porque Juana de Arco no solamente fue una mujer luchadora, sino que también fue una mujer inspirada. Inspirada por aquello que Jung llama el inconsciente colectivo o el sí mismo, como vamos a ir viendo a lo largo de la historia. Porque aquí se entretejen la espiritualidad, la política, la religión, la lucha del poder. Todo esto tiene todos estos componentes, el drama de la vida, porque realmente fue un drama de Juana de Arco. Hoy amada por muchos y odiada también por algunos todavía, y quizás no se ha revelado a la humanidad. Nosotros consideramos que no se ha revelado todavía a la humanidad la verdadera historia de por qué pereció. Ahora vamos a ir explicándote paso a paso parte de esta interesantísima historia a partir de lo que fuimos investigando acá con Lucía, que fue investigando acerca de su vida, y nosotros vamos a ir conectándolo esto con el desarrollo interior del ser humano, el desarrollo espiritual, psicológico, lo que Jung llama el proceso de individuación, y cómo esta jovencita que llegó a vivir apenas 20 años realizó parte de este proceso que Jung llama la individuación, o el buscar y alcanzar la totalidad y la integridad psicológica. Bueno, ¿querés contarnos un poquito acerca de su historia para entrar en tema? Y en la segunda parte te vamos a contar algunos temas también de su espiritualidad y sus creencias. Ella nació en Francia, en la zona noreste de lo que hoy es el país Francia, el 6 de enero de 1412. Encontró como misión en su vida desde muy joven, o sea, por eso hablábamos también del mérito que tuvo su figura, además de realizar toda esta epopeya durante 20 cortos años de su vida, siendo mujer, en una época donde la mujer no tenía ningún protagonismo social y político. Lo hizo de muy joven, ya a los 13 años tomó una gran conciencia acerca de la realidad de su país, de la realidad que vivía su pueblo, y tomó conciencia de su rol, de lo que ella iba a hacer para transformar esto. Por supuesto, ella vivía en una época donde la vida religiosa era lo natural, era la forma en que todos compartían su vida. Y a los 13 años ella relata
luego en el juicio que le hacen previo a su muerte, que ella empieza a escuchar voces, lo llamaba, ¿no? Y que Dios la estaba enviando a través de mensajes de los ángeles, del arcángel Miguel y de otras santas mártires de la historia, la guiaba a conducir a Francia a la liberación. Bueno, no importa los nombres, porque eso también se usó políticamente. No sabemos bien quién fue el que la inspiraba, los nombres exactos, ¿no? Estos son también los relatos que se han hecho después. Que se pueden haber cambiado también. Que se pueden haber cambiado los nombres de quién la inspiraba, pero en realidad no es tanto el nombre de alguien que la inspira, sino una fuerza interior, que para la persona toma una representación, porque los seres humanos nos representamos todos. Si yo tengo una inspiración, me la represento con una imagen. Después le puedo poner la imagen de un santo cristiano, de algún pariente, de un santo budista, de un santo taoísta o un santo musulmán o un profeta musulmán. Eso es indistinto en este relato, pero bueno, es importante porque cada grupo que ostenta el poder quiere apoderarse y hacerlo de su partido. Pero a nosotros no nos interesa ese tema en particular, sino que era una inspirada y que tenía una conexión directa con esto que Jung llama el sí mismo, ¿no? O el Cristo interior, que puede tomar una personificación masculina o femenina, en este caso, para una mujer puede ser la representación de lo superior y lo espiritual, una gran mujer. Para un varón puede ser un gran hombre. Eso es relativo como cada uno lo experimente. Pero sí también ella pasó a ser una representación del arquetipo de lo femenino para Francia, una heroína liberadora, que esto estaba ya también en los mitos, en las religiones antiguas, como Lucía nos va a contar un poco al final del video. Entonces es importante que ella ya de chica tenía esta conexión. Por eso no era patrimonio solamente de Juana de Arco en la Edad Media. Hay historias de muchísimos campesinos que decían que tenían visiones, era algo común. Y tener visiones en la Edad Media, en el 1200, 1300, no era ser un alucinado. Hoy el proceso es diferente, para aquellos que tengan visiones, es otro el proceso. Pero en esa época era una persona que estaba en contacto con el mundo de lo que Jung llama los arquetipos. Entonces tenía estas especies de ensoñaciones o visiones que guiaban y conducían su vida, como una experiencia muy real y concreta. Claro, para nosotros, ¿qué es lo real y concreto hoy? Es una mentalidad muy diferente que tenemos. Tenemos que situarnos en el 1200, 1300. Para nosotros lo concreto hoy es el dinero. Sí, la información del diario, de lo que pasa en el mundo. Las ciencias duras, que se llama el mundo de la tecnología. Entonces es raro para nosotros y lo vamos a descalificar como era la alucinación. Inclusive en el campo de la psicología todavía se sigue estudiando que San Francisco de Asís, que también tenía visiones sobre un alucinado, una especie de paranoico lúcido. En los manuales de psiquiatría moderna todavía se sigue diciendo eso. Bueno, nosotros no vamos a sostener eso, vamos a tomar más un enfoque junguiano de esto. Uno puede tomar los enfoques que quiera, puede adherir a que eran alucinaciones, o puede tomarlo como que eran inspiraciones de lo que Jung llama los arquetipos, de lo espiritual en el ser humano. Nosotros seguimos esa explicación de lo que le pasaba a Juana de Arco. Uno puede tomar otra, la iglesia puede tomar otra, cada uno puede tomar una explicación. Nosotros vamos a preferir orientarnos a la explicación más junguiana de su proceso psíquico. O sea, que se conecta con una fuerza interior natural que la impulsa a grandes realizaciones y a liberar a su patria. Porque esto es muy interesante, la historia de Francia. Francia se empieza a constituir organizadamente a partir del Sacro Imperio Romano Germánico con los merovingios. Empieza a conformarse la identidad, lo que luego va a ser lo que hoy conocemos como nación o país. No existía que recién todavía. En el 1600, que recién en el 1600 se va a constituir en el Imperio de Francia. Hasta entonces se está armando. Países como Italia también tiene una historia análoga a esto. Países como Alemania recién se constituyen a finales del siglo XIX, llegando al XX. Pero esto ya se fue constituyendo como una nación a lo largo de los siglos. Mientras tanto estaba separada en muchísimas provincias que estaban en pugna. Y es muy interesante la historia de Francia porque tengan en cuenta que Inglaterra fue fundada, lo que nosotros conocemos como la Inglaterra hoy, fue creada en el 1066, de parte de Guillermo, llamado el Conquistador, que era un normando, que venía de Francia. Y es muy interesante que en ese momento había una unidad
entre territorios que se le asignaban a Francia y a Inglaterra, era una sola unidad. ¿Qué pasó? Los ingleses luego se fue separando esto con guerras, ocuparon partes de la Francia. Entonces había estas provincias que querían lograr la independencia y constituirse como lo que iba a ser en el futuro una nación. En ese contexto se encuentra Juana de Arco. ¿En qué año aproximadamente? Bueno, ella nació en 1412 dentro de lo que era la llamada Guerra de los 100 años. Que duró 116 años esta guerra entre los ingleses y los franceses de esa época, donde se peleaban por el poder de distintas regiones. Detrás de todo esto estaba en común el poder eclesiástico. Tengan en cuenta que nosotros estamos diciendo que desde el 325 después de Cristo se constituye el Sacro Imperio Romano. En el siglo VIII se le agrega el germánico y se constituye el Sacro Imperio Romano Germánico, donde se suma y se anexa el norte, lo que sería los germanos, ¿no? Y esto era el poder consolidado, así que todos los reyes por detrás tenían el poder del Sacro Imperio, sacro, porque es sacro, por encima. Entonces, por un lado, estaban las pugnas entre diferentes reyes, pero también estaba este poder que estaba por encima de todo. Esto para entender en cuenta lo que le va a pasar después a Juana de Arco, si no, no lo vamos a entender. Claro. Y esta misión... Una especie de Naciones Unidas de esa época, ¿vieron? Que gobernaba por detrás, estaba por encima. Claro. Y la misión que ella recibe, que le es revelada, es que tenía que devolver al rey original y genuino de Francia el trono. Porque en aquel momento el rey de Inglaterra, que era Enrique V, había obligado a que los reyes franceses abdicaran al trono y se lo dejaran a los ingleses. Bueno, estos son los copistas lo que dicen esto. Nosotros acá te vamos a hablar de la historia oculta, donde sospechamos profundamente que eso sea realmente la misión que ella dijo que tenía. Porque ¿desde dónde nos está llegando la información a nosotros? Y eso abre toda la investigación para los amantes de la historia. ¿Quién dijo que ella que recibió esa inspiración? ¿Quién escribe esa historia? ¿Quién escribió esa historia? Los que registraron cuál fue su inspiración. Pero si analizamos los hechos de cómo se fue su vida, las personas que sienten que tienen una misión quieren ayudar a los demás. Y entonces buscan la oportunidad en qué contexto pueden mejor beneficiar al ser humano. Y lógicamente uno busca beneficiar a lo que tiene más cerca primero. Y ella tenía a lo que eran los franceses. Entonces, se identifica con esa causa y tenía la misión de llevar a lo que eran estos franceses a una unidad. Siempre los grandes seres de la historia, Juana de Arco fue uno de estos grandes seres, buscan que los seres humanos nos unamos en un sentido comunitario. ¿Qué quiere decir comunitario? En común. Es un ideal. Cualquier persona que busca beneficiar al ser humano, busca que todos nos integremos, que nos amemos, que nos cuidemos, que luchemos por una causa en común. Esa fue la causa que ella, a la cual adhirió. Le podría haber tocado en otro lugar de la historia, pero cada uno tiene un compromiso con su lugar, y este era el principio de ella, y por eso quedó en la imagen de los franceses como una gran heroína. Hoy se la está descalificando también, ¿no? Se está descalificando porque hay teorías, muchas teorías en torno a esto, ¿no? Claro, conflictivas, ¿no? En aquel entonces la figura de un rey era lo que hacía la unión de un pueblo como objetivo. Porque hoy nosotros estamos en contra de las monarquías, porque los gobiernos modernos hace 2 siglos son democráticos, pero en esa época no se conocía la democracia. La idea del rey era un rey justo, salvador, que muchas veces era injusto. Como también nosotros hoy tenemos en la idea de la democracia, igualdad para todos, y muchas veces las más hay desigualdad. Entonces esto es relativo. Tenemos que juzgarlo no desde un punto de vista político moderno, sino un punto de vista de cómo eran las creencias en esa época, para entenderla a ella, para entender la situación, para ubicarnos bien en contexto. A nosotros nos interesa analizar así la historia. Claro, esa lealtad al rey de la que hablaban las órdenes de caballería, o mismo en la historia de ella aparece, era una lealtad algo más que solo una persona. No era la persona física, era la figura de algo que unifique. Al principio uno. El principio de rey, de monarca antiguo, entendamos esto primero, parte de una base metafísica. Luego en el tiempo esto decae. Es el principio del centro, del eje que nuclea todas las diferencias. El principio de rey, de emperador antiguo, era ese. No era la de hoy,
el conquistador demoníaco, tiránico. Era un principio espiritual, como lo era el Imperio del Sol en China o en Japón. Era el principio de la representación en un individuo que encarnaba un ideal unificador para todos. Claro, nosotros no estamos diciendo que eso esté bien, estamos haciendo un análisis de otra forma de pensar. Es como el sol o el corazón al cuerpo, un principio unificador, encarna un arquetipo. Entonces Juana de Arco buscaba que su país tenga esa identidad. Entonces lucha para dar el poder, y esto es lo notable, tenía 17 años cuando se toma en sí al mando de los ejércitos. Y me estabas explicando vos que en realidad cuando le presenta la idea de liberar Orleans, porque ahí era uno de los lugares clave, Orleans, que estaba ocupado por los ingleses, ¿qué sucede? ¿Qué le dice el que había sido coronado rey pero no reconocido aún porque estaba esta disputa y esta ocupación de los ingleses? ¿Cómo se llamaba ese rey? Carlos. Era Carlos VII, de Francia. De Francia. Que había sido coronado rey, pero en un territorio no legítimo, no reconocido, porque el territorio estaba ocupado por los ingleses. Y en su primer encuentro, cuenta el relato que el rey se escabulle, busca confundirse con la multitud, cambia sus ropas, para ver si esta mujer, que ya se había hecho muy famosa y muy conocida en los pueblos de Francia, y de hecho cuenta el relato que ella iba recorriendo kilómetros y kilómetros de todo el territorio y que gente se iba sumando a seguirla. ¿Yo te puedo interrumpir? Sí. ¿Te puedo preguntar algo? Pero, ¿cómo en la época del patriarcado la gente seguía a una mujer? Esto es extraordinario, porque es un fenómeno que no obedece a las leyes de lo racional. Uh-huh. O sea, en la época del patriarcado, toda la gente, imagínense esto, en la época del patriarcado, todos siguiendo a una jovencita de 17, 18 años, un pueblo. Algún magnetismo, algo especial tenía esta persona, porque no tenía armas, era pequeñita, o sea, no era fisicoculturistas, o sea, no era así, era una imagen de una jovencita campesina, que venía de ser campesina. Qué poder magnético tenía, qué poder tenía su personalidad y qué captó en el alma del pueblo francés, porque esto es lo interesante, qué captó en el alma del pueblo, porque estos grandes líderes en la historia como un Mahatma Gandhi, no estamos diciendo que es lo mismo, estamos hablando de grandes seres, o Malcolm X, o Martin Luther King, o otras grandes mujeres que ha habido en la historia, ¿qué captan para que la gente los siga? Esto es sorprendente, porque 17 años además, ¿no? Sí, fue muy llamativo y quedó en la historia. Como probablemente esto obedezca a una de las teorías de Jung, o comprobaciones, mejor dicho, de Jung, de que cuando un pueblo está necesitando una ayuda espiritual, esa ayuda aparece. La voz del pueblo es la voz de Dios, ¿no es cierto? Entonces, esto ya está en los mitos antiguos, que Lucía después me estuvo contando antes de comenzar el video, unos relatos de divinidades antiguas femeninas, algo muy interesante frente al prejuicio que nosotros tenemos hoy los modernos de que los pueblos antiguos eran machistas. Vamos a ver que tenían divinidades femeninas, un tema interesante para investigar, ¿no es cierto? Sí. Siguiendo un poco con la historia, ella encuentra al rey ilegítimo en ese momento, el heredero al rey, Carlos VII. Ella lo reconoce dentro de la multitud y relatan que tienen una conversación en privado donde el rey la pone a prueba a ver si era realmente su intención ayudar a Francia o si era una traidora, quizás venía a matarlo, o no una era bruja, porque en ese momento la gente que tenía inspiraciones y que decía que hablaba, porque tengan en cuenta que nadie podía conectarse con Dios si no era por medio de un intermediario. Y un intermediario autorizado oficialmente. Entonces, una persona que venía y decía, yo hablé con Dios anoche. Decía, pero yo soy el que yo soy el que maneja ponerle la DGI y los servicios de inteligencia, por medio mío tenés que hablar. Entonces, dice, esta es peligrosa. Entonces el rey mismo
dice, ¿esto cómo es? Entonces ahí, ¿no? Bueno, cuenta testimonios de la época que lo que ella le revela en esa conversación privada, dijo el rey que solo eran cosas que solo Dios podía saber. O sea, lo cual también habla de esta capacidad intuitiva y de conexión con, Jung también lo explica, lo inconsciente colectivo. Bueno, Jung analiza muchísimo y estudia muy bien, Lu, es eso, habla mucho de la vida de los grandes místicos en la historia, pero místicos Jung no los refiere solamente al cristianismo, los refiere al budismo, estudia a los místicos de todos los pueblos. Jung no hace una diferencia de nacionalidad o de una pertenencia religiosa, estudia a los místicos yamanes, los místicos africanos, el místico de donde sea, si corresponde a la misma experiencia espiritual. Y él justamente habla de esto, de esta capacidad de estas personas de conectarse sin obstáculos con lo superior, directamente, y a partir de ahí la acción. Es algo que le pasó a Jung mismo, y él lo relata en el Libro Rojo, con este enigmático, vamos a decir personaje, pero no es un personaje, representación de un arquetipo que es Filemón. Ya hemos hecho un video de esto cuando hablamos del Libro Rojo. Y un mismo cuenta que va caminando por su jardín y va hablando con Filemón. Esto no es una locura, es algo que, claro, para el occidental que no tiene la experiencia lo descalifica. Acá vamos a partir de la base, que porque uno no ha experimentado algo no quiere decir que eso no exista. Claro. Así que hay que ser científico al proceso de investigar, al momento de investigar esto. Sigámoslo. Bien, a raíz de esta conversación, el rey queda impresionado y acepta dar a Juana cantidad de tropas del ejército que ella misma va a guiar y va a conducir hacia la liberación de esta ciudad clave que era la ciudad de Orleans. Entonces ella acá adopta una figura muy importante porque viene a representar a esta musa inspiradora que guiaba a los hombres del ejército y les daba una fuerza moral, un apoyo en las batallas, representando esto, como vos decías, el alma por el cual ellos estaban luchando. También es interesante ver con qué intención iban a las guerras en aquel entonces. Era por su patria, por su territorio, por sus familias. Es llamativo, tal cual, Lu, eso que luchaban por el pueblo, no luchaba por lo que luchaban los políticos. Claro. Esto es que hay dos metas diferentes, y este mismo Carlos VII, quizás la historia después va revelando que tenía otras turbias intenciones, ¿no es cierto? No eran las de Juana de Arco propiamente dicho, pero es importante que en esa época solamente los hombres combatían en la guerra. Todos hombres detrás de una mujer. Esto es algo realmente extraordinario. Acá se repite un arquetipo que es el de la Virgen María. O sea, una mujer que inspira y que mueve, ¿no es cierto? Una mujer inspirando y guiando. Ya hay un arquetipo ahí de lo femenino, guía, en un momento donde lo fundamental era el patriarcado. Esto no iba a caer nada bien. Esto no iba a caer nada bien que en un mundo dominado, ¿no?, por una casta de hombres, de repente apareciera una mujer que sea una guía y un referente. Esto iba a causar conflicto y guiando a los hombres y de un modo desprejuiciado también, porque tengan en cuenta que el pecado era lo sexual y acá una mujer está dirigiendo a tantos hombres. Esto era muy sospechoso y muy raro, no caía para nada bien, a pesar de que era conveniente, porque tengan en cuenta el poder siempre por detrás, era conveniente para este rey, era conveniente para otros, y bueno, vamos a ver cómo sigue la historia. También cuentan los relatos que todos los jefes militares, generales, coroneles que ella se encontraba y con los que iba luchando en las batallas quedaban muy impresionados por su claridad en el objetivo, en la meta, por su fuerza, su fortaleza interior, y que esto era lo que los movía y los inspiraba a combatir a estos poderes que estaban en cierto modo muy de acuerdo, porque incluso había provincias francesas que estaban aliadas con los ingleses, así que era bastante la desintegración que había. Bueno, se la ha querido representar como una doncella virgen, pero en realidad eso sí es el sesgo de que lo sexual era pecaminoso, así que no sabemos cuánto hay de cierto en ese relato, y es sospechoso porque no hay nada pecaminoso en lo sexual, pero porque lo sexual estaba asociado a lo impuro. Entonces también, para luego exaltar su imagen,
se la quiso representar así. Así que eso también es cuestionable y hay que ver si es cierto. Sigamos. Bien, bueno, ella logra entonces la liberación de esta ciudad Orleans, que era clave porque daba el ingreso a los ingleses a ya una región central de Francia, o sea, iba a avanzar la ocupación inglesa de su territorio. Entonces, al recuperar esta ciudad, tienen el paso libre, digamos, para llegar al territorio legítimo donde el rey tenía que ser consagrado. Y esto ella lo logra acompañando al rey. Cuentan cuando fue esta consagración que ella estuvo junto a él en la ceremonia el 17 de julio de 1429. Y que luego... Y sí, para un poco las guerras, ¿no? Logra también ese efecto, porque los ingleses ahí retroceden. Sí. Y se frenan. Entonces fue un periodo muy peleado, 116 años de guerra, ¿no? A su vez, luego quedaba el objetivo de recuperar París, que era una ciudad muy importante ya en aquel entonces. Sin embargo, luego de que el rey es consagrado, como siempre en la historia están los consejeros, que a veces no son buenos consejeros, sino que en este caso el efecto que tuvo alrededor del rey Carlos VII es que alejaron a Juana, le alejaron su influencia y su consejo, e incluso hizo que se vuelva en contra de la intención de Juana de seguir avanzando, por lo cual empezó a negar el ayudarla con armamentos, con las tropas en su objetivo. Se dice que ella no combatía, se dice que ella iba al frente inspirando a todo. Es posible. Sí. Se dice que no combatía, sí que se vestía con la ropa. Que llevaba su estandarte. Ella llevaba el estandarte, que era el alma de Francia, digamos, de lo que iba a ser Francia, ¿no es cierto? Con la flor de lis. Ideal, con la flor de lis, ¿no? Como arquetipo, que era su escudo de armas, que eran 2 flores de lis, ¿no? Sí. Que era algo arquetipo, que era en la época de los blasones o los escudos que representaban los arquetipos, ¿no? En todas estas imágenes. Se dice que ella no combatía directamente, físicamente, que es posible, no lo sabemos eso a ciencia cierta porque pasaron muchos siglos, pero sí que iba con el ejército, ¿no? Estaba ahí a pie de cañón, 18 años, o sea, esto es realmente extraordinario. Acá se comprueba la idea de Jung de los tipos psicológicos, ¿no? Una idea que nosotros planteamos en otro video, donde los seres humanos tenemos una tendencia ya marcada desde el nacimiento, que es un tipo psicológico. Esto no es algo rígido, al contrario, es algo, si es positivo, creativo, donde ya tenemos y traemos en nosotros ciertas cualidades ya al momento del nacimiento. No nacemos como una hoja en blanco. Si no hay explicación para estos genios y genias, en este caso grandes mujeres de la historia, no hay explicación desde un punto de vista racionalista, ¿no? No hay explicación. Que hay una edad de física y una edad de la conciencia que reside en esa persona. Que reside en esa persona, exactamente. Bien, ella igualmente siguió adelante con su camino y siguió reuniendo hombres y ejércitos para continuar reconquistando el territorio francés. Continuó en batallas hasta que a los 18 años es tomada prisionera. Y aquí aparece otro arquetipo de la historia de la humanidad, que es el arquetipo de la traición. Porque al ser ella tomada prisionera, había una especie de fianza que se podía pagar en aquel momento por la libertad del prisionero, que el rey Carlos, quien había sido devuelto a su trono gracias a ella, no hizo ningún gesto para rescatarla y dejó que su libertad la compraran los ingleses. Evidentemente la figura de Juana de Arco le dejó de servir, le dejó de ser útil y se iba a transformar en algo peligroso, porque iba a tomar más poder que él. Y eso no convenía. Entonces siempre cuando lo que Jung llama la sombra en los seres humanos nos toma, que tiene que ver con el aspecto animal de nosotros, y el animal no quiere perder su territorio. Entonces, pero los humanos no somos animales, entonces por eso se llama sombra en la psicología Jung. Y eso nos lleva a cometer actos en pequeña escala negativos en las relaciones cotidianas, violentos, competitivos, y a gran escala actos criminales, como fue este acto que comete Carlos VII, ¿no? Y allí... ¿Qué es la traición?
el futuro de Juana es que los ingleses la toman prisionera, la entregan al proceso de la Inquisición, donde es enjuiciada durante 5 meses, torturada. Cuentan que también quiso escaparse en varias oportunidades. En una de ellas, decía uno de los relatos, que salta de una torre de 20 metros, o sea, siempre siguió adelante. Y bueno, es entregada a este juicio, donde fue encontrada culpable de herejía, que era el pecado de la época, ¿no? El cargo que se daba a quienes estaban condenados a morir en la hoguera, ¿no? Y a ella se la había encontrado culpable de ciertas acusaciones, como vestir como hombre en las batallas, haber abandonado su hogar y a sus padres, y decían que esas voces, que esto ya lo veníamos explicando, esas voces que ella decía oír solamente podían proceder del demonio, que eran invenciones falsas. Porque tiene que haber un intermediario, claro, para escuchar las voces. Entonces, la quemaron en la hoguera. Ironías de la historia después, ironías de la historia, porque después dijeron que se equivocaron quemándola en la hoguera. Bueno, una gran hipocresía, al poco tiempo, una hipocresía terrible, en este sentido, criminal, todo. También los que después dijeron que se equivocaron, una falsedad extraordinaria, la cuestión que ya la habían matado. 25 años después viene a decir, no se equivocó, los que la enjuiciaron se equivocaron. Es una ironía terrible, un chiste. Ahora, esto es el aspecto trágico de su historia, pero su imagen quedó para los franceses, en el inconsciente de los franceses, en lo que Jung llama la capa del inconsciente cultural, del inconsciente colectivo de los franceses, quedó hasta el día de hoy y ha quedado también para la humanidad como la imagen de la libertad de la mujer. Libertad espiritual, extraordinaria, ¿no? Con una fuerza extraordinaria, y más que eso, como el eterno femenino fundamentalmente, ¿no? Que es el arquetipo de lo femenino. Que acá, Lu, ¿nos querés contar en la historia qué antecedentes hay de esta exaltación de lo femenino en la historia, en las antiguas culturas? Claro, esto es un claro ejemplo de lo que Jung llama un arquetipo, un tipo de experiencia que se repite en la historia de la humanidad y que también ya tiene su base en las mitologías antiguas. Por ejemplo, que era en la zona de Europa, ¿no? Anterior al imperio, al Sacro Imperio Germano, estaban los pueblos nórdicos, como la cultura de los celtas, los druidas y los germanos, que tenían las divinidades femeninas guerreras, que eran las valquirias. Que en realidad eran las inspiradoras más que las guerreras, ¿no? No eran tan guerreras, eran inspiradoras. Sí. Que era la capacidad intuitiva y de conectar con lo trascendente. Es como lo que representa la Beatriz del Dante, ¿no? Que es el nexo con lo celestial cósmico, porque cuando Dante desciende al infierno es Virgilio, un maestro poeta que lo va llevando por los 7 infiernos, y luego cuando tiene que ascender a los cielos, que llega al plano intermedio, a la tierra, ¿no? Tiene que ascender a los cielos, es el espíritu femenino el que lo lleva. Así que esta Juana de Arco es una anticipación de la Beatriz del Dante, pero encarnado en una persona. Y de hecho el rol que ocupaban las valquirias en la mitología nórdica eran las divinidades del dios Odín, que cabalgaban en veloces corceles a través de las nubes para rescatar a los guerreros valerosos que no temían a la muerte. Y bueno, esto es parecido a lo que hacía Juana de Arco, ¿no? La posta que tomó. También en la mitología griega y en la romana estaba la diosa Atenea, que era hija del dios Zeus, que era la diosa de la lucha y de la sabiduría. Tenía dos reinos sobre los que gobernaba. La diosa de la sabiduría. En su mito de nacimiento se dice que cuando ella nació cayó del cielo nieve y oro. La nieve, la lluvia, que representaba la fecundidad, o sea, el principio creativo de lo femenino, y el oro, que era lo que iluminaba, ¿no? Entonces simbolizaba, por un lado, esa fortaleza, esa combatividad interior y espiritual, pero también la construcción y la creación de una nueva obra después, en el plano material. Claro, porque también algunos dicen que Juana de Arco era una rebelde, que se rebeló medio porque sí, y había joven adolescente rebelde. Claro, que se quería ir de la casa de los padres. Fue más que eso, ¿no? Sí, tiene que ver con un proceso del inconsciente colectivo, es una gran forma de entenderlo. Exactamente. Y bueno, y hoy quería mostrarle esta historia oculta de la humanidad. Esperamos haber agregado algunos datos y dejamos picando algunas reflexiones para que ustedes sigan investigando, de que se nos han contado muchas cosas y muchas incompletas.
otras cambiadas y otras directamente mentirosas. Así que si hay una historia oficial, quiere decir que hay otra historia. Bueno, como parte de esta serie de videos que hacemos cada tanto de la historia oculta de la humanidad, hoy te trajimos la extraordinaria vida, una parte de la extraordinaria vida de Juana de Arco, esta mujer extraordinaria. Y hace poquito también hicimos la vida de otro gran personaje que también murió quemado, que fue Giordano Bruno. Bueno, hasta acá vamos a llegar hoy con el video. Les dejamos acá abajo nuestros contactos. Si les interesa saber más de estos temas, sobre la psicología de los arquetipos de Carl Jung, nosotros damos talleres y cursos en Buenos Aires donde pueden aprender, y mismo en estas clases pasamos por muchos temas de la historia para entender más acerca de nuestra propia vida como seres humanos y lo que Jung llamó lo inconsciente colectivo, que funciona en todo momento de la historia. Así que gracias por estar del otro lado. Acuérdense que pueden compartir este video y darle like si les gustó, y también suscribiéndose al canal, haciendo clic en la campanita de notificaciones. Van a recibir todos los avisos de las próximas transmisiones en vivo y videos que hagamos sobre este tema y muchos otros temas de la psicología de Carl Jung y otras también. Bueno, gracias por estar allí y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.